La transformada de Laplace es una transformada muy útil cuando se trata de resolver ecuaciones diferenciales, sobre todo si se tiene un problema de valor inicial. La transformada de Laplace está definida por lo siguiente. La transformada de una función de t es igual a una integral. Esta es la transformada unilateral de 0 a infinito de e a la menos st por la función f de t en dt. Entonces, siempre que esta integral converja, la transformada de Laplace de la función f de t existe. Esta es la transformada unilateral. Lo que se busca en la transformada de Laplace es pasar de un dominio en t a un dominio en S. Porque muchas de estas funciones en t son más fáciles de analizar en el dominio de S, que vendría a ser la frecuencia cuando hablamos de sistemas. Entonces, la transformada de una función f de t se puede escribir como una función en S. Asimismo, para otras funciones, digamos g de t es g de s, y de t es y de s. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la transformada de Laplace de una constante, por ejemplo, un 1, lo que tendríamos que hacer es evaluar la integral de 0 a infinito de e a la menos st por 1 en dt. Ahora, este tipo de integrales, por así decirlo, integrales infinitas, se pueden ver como un límite, en este caso un cambio de variable cuando b tiende a infinito, de 0 a b, e a la menos st en dt, porque pues esto es un 1. Entonces realizamos esta integral, esto sigue siendo el límite cuando b tiende a infinito de. La integral pues es menos 1 sobre s por e a la menos st, y esto evaluado de 0 a b. Seguimos haciendo, tenemos el límite cuando b tiende a infinito. Ahora simplemente evaluamos. Tenemos que es menos e a la menos sb entre s es menos, por menos sería más, e a la menos s por 0. Estamos evaluando el límite inferior, que sería 0 por b, 0 por s, entre s. Entonces, esto, cualquier número elevado a la 0, pues esto es 1. Entonces tendríamos el límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos s por b sobre s más 1 sobre s. Esto es igual al límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos s por b e a la menos s por b más 1 sobre s. Ahora evaluamos este límite. Cuando b tiende a infinito, esta exponencial tiende a 0. Por lo tanto, el resultado es únicamente 1 sobre s. Entonces tenemos que la transformada de Laplace de una constante, en este caso es 1, un 1, es igual a 1 sobre s. Comúnmente este 1 se representa como una función escalón que se puede escribir como u de t o 1 de t.
Entonces la transformada de Laplace de una función escalón, que esta función está por partes, quiere decir que es igual a 1 para t mayor o igual a 0 y es 0 para t menor que 0. Por eso se puede evaluar en esta integral unilateral de 0 a infinito. Entonces, este sería un ejemplo de cómo se aplica la definición de la transformada de Laplace, puesto que es una integral. La transformada de Laplace es una transformación lineal. Esto quiere decir que si yo tengo la transformada de una combinación lineal de funciones, donde alfa y beta son constantes, es lo mismo que tener la transformación lineal, la combinación lineal de estas dos. Tiene la propiedad de que las constantes salen de la transformada y se queda únicamente la función con su transformada de Laplace. Esto es lo que quiere decir que sea una transformación lineal. Entonces esto sería igual a alfa por f de s más beta por g de s. Algunas transformadas básicas que se utilizan mucho son, por ejemplo, la transformada del escalón, el escalón unitario, que es 1 sobre s. Por ejemplo, la transformada de la función t a la n, que es igual a n factorial sobre s, n más 1. Y esto aplica para n igual a 1, 2, 3, etc. Otra transformada es la exponencial. La transformada de Laplace de la exponencial de alfa t. Esto es igual a 1 sobre s menos alfa. También están las transformadas de las funciones trigonométricas, como son el seno, que es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. De igual manera está el coseno. Se puede observar que son muy parecidas, pero no son iguales. Y de esta forma existen tablas de transformadas, lo que nos ahorra el trabajo de tener que realizar la integral para obtener la transformada de una función. Entonces, utilizando este tipo de tablas, se pueden resolver las ecuaciones diferenciales mucho más rápido. Ahora, la transformada de Laplace también tiene una transformada inversa. Esto quiere decir que si tenemos una función f de s, nosotros podemos obtener la función f de t representada como la transformada inversa de la función f de s. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la transformada del escalón es 1 entre s, la transformada inversa de 1 entre s es la función escalón unitario. Igualmente, si tenemos este polinomio t y su transformada es 1 sobre s cuadrada, el polinomio t va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Como un último ejemplo tenemos a la exponencial, cuya transformada de Laplace es, si nos fijamos en los ejemplos anteriores, a la alfa t es 1 sobre s menos alfa. En este caso, alfa vale menos 3. Por lo tanto, esta transformada de Laplace es s más 3. Entonces tendríamos que e a la menos 3 es igual a la transformada inversa de 1 sobre s más 3. Ahora,
La transformada de Laplace también se puede aplicar a derivadas. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una función f y sus derivadas, hasta la n-1 derivadas, y estas funciones son continuas en un intervalo 0 a infinito, pues la transformada de Laplace está definida de 0 a infinito, la unilateral. Este es un intervalo abierto cerrado en 0 y abierto en infinito. Entonces, si nosotros tenemos la transformada de Laplace de la derivada enésima, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener s a la n por la transformada de Laplace de la función menos s a la n-1 por la función evaluada en 0 menos s a la n-2 por la derivada de la función evaluada en 0 menos s a la n-3 por la segunda derivada de la función evaluada en 0 menos así hasta que tenemos la n-1 derivada evaluada en 0. Entonces, esto es lo que nos va a ser muy útil para resolver las ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace, puesto que la transformada de Laplace ya incluye a las condiciones iniciales cuando se trata de problemas de valor inicial, por lo cual es muy útil. Entonces, todo esto significa que f de s es la transformada de Laplace de la función f de t. Pero en el caso de que estemos transformando una de las derivadas de la función, también se incluyen a las condiciones iniciales. Entonces, la transformada de Laplace nos ayuda cuando tenemos un problema de valores iniciales y tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden con coeficientes constantes, puesto que al ser una transformada lineal, los coeficientes constantes pueden salir de la transformada. Esto nos ayuda pues a factorizar. Entonces, en problemas en los que no nos dan las condiciones iniciales y no especifica que sea un problema con valores iniciales, se pueden considerar como cero, lo cual simplifica mucho la resolución de este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, veremos un problema de valor inicial de primer orden. Tenemos la derivada de y de t más 3y, esto igual a 13, por el seno de 2t. Y tenemos nuestra condición inicial, que es igual a 6. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. La transformada de Laplace es una transformada lineal, por lo tanto, se aplica la transformada de Laplace de cada uno de los términos. Entonces, ya conocemos que la transformada de Laplace de una derivada, pues es lo mismo que tener s por la transformada de Laplace de la función menos la condición inicial, y en 0. Entonces, este sería el primer término, y esto sería más 3y de s, la transformada de Laplace de la función y,
y esto es igual a. La transformada de Laplace del seno. Nosotros ya vimos anteriormente que buscando en una tabla de transformadas podemos encontrar rápidamente la forma de la transformada. En este caso nosotros tenemos seno de 2t, por lo tanto sería 2 sobre s cuadrada más 4. Sería el 13 por 2 sobre s cuadrada más 4. Entonces, ya simplificando, tenemos que es s por y de s. Podemos sustituir lo que es nuestra condición inicial, que y0 es igual a 6 menos 6 más 3 por y de s. Y esto es igual a 26 sobre s cuadrada más 4. Ahora lo que se hace es agrupamos s más 3 que multiplica a y de s. Y esto es igual a 26 sobre s cuadrada más 4 más 6. Lo que sigue ahora es despejar. Despejamos quién es y de s. Y de s sería 26 entre s cuadrada más 4 por s más 3 más 6 entre s más 3. Lo que seguiría ahora es aplicar una transformada inversa para poder conocer quién es y de t, que ya sería la solución de la ecuación diferencial. Muy bien, si nosotros operamos de este lado, tenemos que esto es igual a 6s cuadrada más 50 entre de s más 3 por s cuadrada más 4. Ahora, para poder encontrar una transformada de Laplace de esta función, parece un poco complicado, pero para esto se usa una factorización en fracciones parciales. Entonces, esto se va a separar en fracciones parciales para tener transformadas más sencillas. Ahora procedemos a realizar esto y obtenemos nuestro sistema de ecuaciones para conocer quiénes son los coeficientes a, b y c. De este lado tendríamos en el numerador a por s cuadrada más 4 más s más 3 por b por s más c entre de s más 3 por s cuadrada más 4. De esta forma nosotros podemos igualar los numeradores, pues los denominadores son iguales. Entonces tendríamos que 6s cuadrada más 50 es igual a por s cuadrada más 4 más s más 3 por b por s más c. Si nosotros sustituimos aquí s igual a menos 3, inmediatamente este término se hace 0. Y procedemos a despejar quién es a. Pues esta es una de las raíces. Entonces tenemos que 6 por 9 más 50 es igual a por 9 más 4. Tenemos 54 más 50 es igual a que multiplica 13. Entonces, a es igual a 104 entre 13. Esto es igual a 8. Ya tenemos que a es igual a 8. Entonces, nuestro denominador, la única raíz real que tiene es menos 3. Las otras dos son complejas conjugadas. Entonces lo que haremos es igualar los coeficientes de las potencias correspondientes de S. De donde se puede conocer que 6 es igual a más B y que 0 es igual a 3B más C.
Si en la primera ecuación nosotros sustituimos a igual a 8, tenemos inmediatamente que b es igual a menos 2. Y con este valor sustituimos en la segunda ecuación y conocemos que c es igual a 6. Por lo tanto, y de s, que era igual a 6s cuadrada más 50, entre s más 3 por s cuadrada más 4, se convirtió ahora en dos fracciones, que es 8 entre s más 3 más menos 2s más 6 entre s cuadrada más 4. Y de s es igual. Esta fracción se puede separar más fácilmente para conseguir una transformada de Laplace más sencilla. Esto sería menos 2s sobre s cuadrada más 4 más 6 s cuadrada más 4. Lo que resta del problema es aplicar la transformada inversa de Laplace. Aplicamos la transformada inversa de Laplace a ambos lados de la ecuación. Entonces, tendríamos que la transformada inversa de y de s pues es y de t. Esto sería igual a... La transformada inversa de Laplace también es un operador lineal, al igual que la transformada de Laplace normal. Esto quiere decir que es la transformada inversa de 8 entre s más 3 menos... aquí directamente podríamos sacar las constantes. Este es un 1, este es un 8, menos 2 por la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 4 más 6 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 4. Ahora, la transformada inversa de Laplace también tiene una definición integral, pero podemos hacer uso de las tablas de transformadas. Por ejemplo, podríamos buscar una transformada que tenga una forma parecida a las fracciones que tenemos, y de esta manera conocer su transformada inversa. Entonces, esto sería que y de t es igual a 8. Esta tiene la forma de una exponencial, por lo tanto sería 8 por e a la menos 3t. Pues es e a la menos alfa t, es la transformada de Laplace 1 sobre s menos alfa. Entonces sería 8 por e a la menos 3t menos 2. Esta tiene la forma de un coseno, por lo tanto sería 2 coseno de 2t. Pues su transformada es coseno de kt, sería k sobre s cuadrada más k cuadrada. Y finalmente este tiene la forma de un... Bueno, aquí se puede acomodar. Si nosotros tenemos 6s cuadrada, podemos hacer que 6, 3 por 2. Nosotros podemos sacar el 3 y se queda únicamente el 2. Así nosotros acomodamos nuestra función para que se parezca a la transformada del seno de 2t. Entonces esta sería la solución de nuestro problema con valores iniciales. Ya sería tal cual la función que satisface a la ecuación diferencial para las condiciones iniciales que nos están dando.